Estoy por grabar el video que corresponde al sexto módulo y le he puesto como título, incluso el título que llevarán las filminas, de jurisprudencia argentina. Eso sin perjuicio que en algún momento se agreguen algunas referencias a jurisprudencia internacional, sobre todo de otros países con los cuales tenemos alguna afinidad por el sistema jurídico parecido, y también de las cortes internacionales, ya sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, que es lo que directamente nos concierne a nosotros, de la Corte Penal Internacional o de la Corte Europea de Derechos Humanos. Pero no voy a concentrarme ahora en cómo la jurisprudencia argentina va abriendo caminos a los efectos de resguardar este principio de constitucionalidad, mejor dicho, perdón, principio de proporcionalidad que en definitiva tiene base constitucional. Y voy a hacerlo siguiendo un esquema que contienen estas filminas que también ustedes van a poder apreciar junto con el video y junto con el texto que corresponde al módulo. En primer lugar, quiero hacer una referencia breve al el tema de la unificación de penas. Ustedes saben que nuestro Código Penal, en algunas de sus disposiciones, es un poco difícil ahora referirme puntualmente al número de artículos, porque el Código Penal en las nuevas ediciones aparece con cambios en el articulado, y esos cambios en el articulado están determinados, a su vez, por la ley 26939, que es la que aprobó el Digesto Jurídico Argentino. Entonces, en las ediciones del código, como la que estoy teniendo en la mano, aparecen a veces artículos que uno recordaba con tal numeración y la numeración ha variado porque se ha ordenado a través del mecanismo del Digesto Jurídico Argentino. Entonces decía, una de las cuestiones a considerar es el tema de la unificación de penas, porque si se han dictado varias sentencias condenatorias sin respetar las reglas del artículo, en aquel entonces, y habré que confirmarlo si sigue con ese número, 55 del Código Penal referido al concurso real, se tiene que unificar las penas. Y entonces sería probable, lamentablemente probable, que a través del sistema de unificación de pena aparezca una pena final, una condena final, que exceda los límites de lo que es tolerable y razonable conforme a los ilícitos cometidos y a la culpabilidad del autor. Entonces, ¿cuál es el mecanismo para que estas cuestiones se corrijan? He tenido esta mañana, por suerte, el apoyo de un juez penal al cual le he consultado sobre cómo él resolvería estas cuestiones, y me ha dicho una cosa que realmente tengo que transmitirla porque está representando todo un cambio, no solamente en la legislación argentina, que obviamente va también transformándose a partir de las sanciones legislativas, sino un cambio que se puede producir con la sanción y la puesta en vigencia de los códigos procesales penales de las respectivas jurisdicciones. Entonces, este magistrado amigo me ha dicho que se están planteando algunas cuestiones partiendo del principio de oportunidad, por un lado, el procedimiento abreviado, por el otro. Y entonces, en algunos casos, a raíz de estos mecanismos, que son mecanismos de orden procesal, ya no de orden penal, tratan los jueces de resolver una cuestión de justicia
que es en definitiva el objetivo de mantener intacto el principio de oportunidad. Esto para no llegar, en su caso, a la perforación de los mínimos legales que serían, en este caso, aplicables a partir de lo que dice el Código Penal. Digo sin llegar a esto porque, como todos nosotros sabemos, y con la lógica lo dice, la declaración de inconstitucionalidad de una ley tiene que ser el último recurso, porque si no fuese así, sería el juez el que se transformase en legislador. Y lo mismo ocurre si, sin declarar inconstitucional la norma, el juez no aplica las disposiciones legales con respecto al mínimo, por ejemplo, porque en ese caso también él está transformándose en legislador. Bueno, voy ahora a hacer otra referencia a otros temas, sin siempre hacer una remisión estricta a qué tribunales han tomado las resoluciones y la fecha de la resolución y dónde se puede encontrar la fuente para consultar el texto. Digo que no voy a hacer una referencia muy estricta siempre, porque esto aparecerá en el módulo, el texto del módulo que acompaña a las filminas y acompaña a esta disertación que está siendo grabada en video. En el orden ya histórico, porque han pasado varios años, señalo en primer lugar una decisión que tomaron los tribunales, incluso la Corte Suprema de Justicia, en su momento, con respecto al robo de automotores con armas. En aquel momento regía un decreto, ley, que se refería en general al régimen de propiedad de los automotores, y ese régimen contenía una disposición penal, y esa disposición penal, a su vez, preveía sanciones excesivamente graves. Si uno comparaba la sanción del delito de robo de automotores con arma con la sanción de otros delitos de mayor importancia en cuanto al bien jurídico afectado, se veía claramente que había una discordancia entre esa norma, el resto de las normas legales, y además una discordancia con el principio de proporcionalidad, que, como digo siempre, es un principio de orden constitucional. Repito lo que dije en otras ocasiones. El texto de la Constitución argentina del 53 no lo dice expresamente, porque por lo general, y yo creo que es correcto, los textos constitucionales o legales no tendrían que mencionar estrictamente la vigencia de un principio, porque el principio en definitiva es una especie de abstracción general que se hace a través de la doctrina, no a través de la ley. Pero vuelvo entonces a decir que el principio de proporcionalidad no está previsto en la Constitución del 53, pero en algunos de los pactos internacionales que le han sido incorporados en 1994 se dice expresamente que las decisiones respecto a los castigos tienen que ser racionales. Racionalidad y proporcionalidad son denominaciones de un mismo instituto. Yo prefiero la expresión proporcionalidad porque indica algo que hay que comparar. De un lado se comparará el ilícito, entendiendo por ilícito no solamente el hecho penal que está previsto por el Código, sino también la circunstancia de que el Código está protegiendo bienes jurídicos que estima importantes. Entonces, por un lado, el hecho ilícito y la culpabilidad del autor, y por el otro lado, la comparación con la sanción. De ahí la preferencia de mencionar el principio de proporcionalidad. Además, yo creo que es importante nombrarlo así, porque el principio de proporcionalidad
está teniendo vigencia como tal y está siendo debatido como tal, no solo en el orden penal, sino en el orden general de los derechos. En este momento recuerdo que en Alemania el principio de proporcionalidad en sentido amplio nació por parte de la doctrina y fue aceptado por parte de la jurisprudencia en relación al derecho administrativo. Y en Estados Unidos el principio de proporcionalidad se viene aplicando desde hace tiempo, sobre todo por los tribunales superiores, la Corte Suprema de Estados Unidos y los tribunales superiores, en orden a la vigencia del derecho constitucional y de los efectos que provoca en el resto de la legislación y provoca en las decisiones judiciales el respeto a los intereses que protege la Constitución. Y como a veces esos intereses colisionan de alguna manera y se debe dar preferencia a uno sobre otro, también allí en Estados Unidos el principio de proporcionalidad tiene importancia. En este caso del principio de proporcionalidad, en aquel antiguo pronunciamiento respecto del robo de automotores con arma, ya se contempló por los tribunales inferiores y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y paso ahora a la segunda filmina, que tiene como título La reclusión por tiempo indeterminado. Y también allí puse como subtítulo Cuestiones a considerar. Todos sabemos que nuestra legislación penal, la actual, el Código Penal vigente, contempla como sanción, algunos le dicen medida de seguridad, habría que elegir una de las denominaciones, pero yo prefiero la denominación sanción, porque medida de seguridad se pensó siempre como medida de seguridad relacionada con el individuo que necesita, de alguna manera, ser amparado. Se pensó como medida de seguridad aplicable al imputado y en definitiva al autor del hecho. Pero la medida de seguridad en la reclusión por tiempo indeterminado tiene como efecto no tanto y no primeramente el individuo que está condenado, sino se refería a seguridad de la sociedad. Y entonces hay disposiciones en el Código Penal que dicen que cuando el individuo es multireincidente, como complemento de la última condena, el juez puede ordenar la reclusión por tiempo indeterminado. Y aparece también en el artículo 80 del Código Penal en los homicidios calificados. Entonces, ¿cuál es el problema vinculado al principio de proporcionalidad? Puede ocurrir, y de hecho ha ocurrido. Estoy pensando en un caso español muy patético, porque todavía debe estar recluido en un presidio español un individuo que no cometió nunca un delito grave, pero la comisión de varios delitos le originó una especie de reclusión por tiempo indeterminado, más o menos como tiene nuestro código. Y ese individuo en la prisión de Madrid tiene la fotografía de todas las épocas que ha transcurrido la historia de España. O sea, él estuvo preso desde la época de Franco hasta la reasunción del gobierno constitucional, etc. Entonces podría ser que en Argentina ocurra lo mismo, que una persona esté recluida por tiempo determinado y no salga nunca, si los jueces no le conceden el beneficio de la condena condicional. Estoy pensando en el caso de Robledo Puch, que también ustedes lo van a ver luego en el texto que le acompañaremos. Entonces, en algunos supuestos, y así ha ocurrido concretamente en la jurisprudencia argentina, se ha entendido que la reclusión por tiempo determinado, aplicada concreto a un individuo y dependiendo de las circunstancias, es violatoria del principio de proporcionalidad y consecuentemente los jueces le han dado término, no obstante las previsiones textuales de la ley penal. El otro tema
es la prohibición de penas perpetuas a menores. También tengo que hacer unos recuerdos de orden personal, porque los que han seguido la jurisprudencia argentina de los últimos tiempos sabrán que hubo un caso en la República Argentina en que un menor fue condenado a una pena privativa de libertad perpetua. Y esto originó no solamente que se pusiera en marcha los mecanismos argentinos para ver si esto se podía corregir a la luz del principio de proporcionalidad, sino que intervino la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ordenó a la Argentina a resolver esta situación eximiendo de la pena perpetua a los menores de edad. La razón o las razones pueden ser varias. Se puede especular con que el menor todavía necesitaba una etapa de desarrollo posterior y necesitaba todavía que se le concediese una oportunidad para asimilar su conducta a lo que es la convivencia social. Uno de los jueces que intervino en aquella causa me dijo personalmente que este menor había cometido delitos atroces. Incluso había seguido cometiendo delitos de esta índole estando privado de la libertad o en el curso de la medida cautelar que tiene la ley respecto a los menores. Pero bueno, sea como fuese, si los jueces creyeron en aquel momento que era necesario, justamente para la defensa social, mantener a este menor aislado de la sociedad, también se le estaba privando de la posibilidad de una reforma. Y consecuentemente, desde mi óptica, la pena privativa de libertad perpetua, ya sea aplicada a penas a personas mayores de edad o menores de edad, a mi concepto, son inconstitucionales porque equivalen y superan en cuanto al sufrimiento a la pena de muerte. Voy por razones de tiempo y de la filmación de esta clase, voy simplemente a mencionar algunos institutos que les puse cierto nombre en relación a la jurisprudencia que los trata. Por ejemplo, todos ustedes recuerdan, en el Código Penal está presente, que el legislador penal argentino de los últimos tiempos creyó, yo pienso que lo sigue creyendo, que haciendo más duras las sanciones penales se evita la criminalidad o se reduce la criminalidad. Entonces, si en este momento, al dictar una sentencia relativa a un hecho de portación de armas de fuego, un hecho penal que se haya cometido con la portación de armas de fuego, con la incorporación de las nuevas reglas que exigen incrementar los máximos y los mínimos, puede llegar el caso, y efectivamente ha llegado el caso, en que la sanción final sea desproporcionada con respecto al ilícito, con respecto a la culpabilidad y finalmente con respecto a la finalidad de la pena. Me he puesto a continuación una filmina que tiene como título Límites Máximos. Y también tengo que referir a que en muchas ocasiones los tribunales han prescindido del límite máximo. O sea, con este mecanismo tan, para un observador imparcial y respetuoso de las estructuras, diría que es un mecanismo raro, porque la ley sanciona un hecho imponiendo una pena con un límite máximo y después los tribunales resuelven otra cosa. Y por este mecanismo que digo que es un poco extraño,
En muchos casos, nuestros tribunales han prescindido del límite máximo. Han concebido que la aplicación del límite máximo haría exageradamente grave la punición. Sin embargo, hay otros casos, y también ustedes van a ver la referencia en el texto, en que se ha rechazado el argumento. Y un rechazo del argumento ha sido por parte de la Cámara Nacional de Casación Penal, la Sala Cuarta, en un delito de aquellos llamados delitos de lesa humanidad. La Cámara rechazó el planteo de inconstitucionalidad por desproporción y declaró que la medida de la pena, como reflejo de la medida de culpabilidad por el acto, debe ser analizada en relación a la magnitud del injusto que se le reprocha al sujeto y no a través de un ejercicio comparativo con el tipo y monto de pena impuesta en casos análogos. Uno puede deducir de esta lectura que la defensa planteó la comparación entre el reproche y consecuente sanción que hubiese correspondido a este suceso con otros sucesos y consideró, siempre desde el punto de vista de la defensa, que esa comparación hacía notorio que en este caso la sanción aplicable al sujeto era exagerada y por ende proporcional. Y el tribunal no aceptó el argumento. Los últimos casos a que me voy a referir en esta clase son aquellos en que se altera por parte de la jurisprudencia el límite mínimo. Acá también tengo que hacer una advertencia, o por lo menos recordar para mí. Recién hablé de los legisladores que creen que las cuestiones sociales, incluso las delictivas, pueden resolverse a través del aumento de las penas. Entonces es muy probable que a la luz de un hecho social de gran repercusión, disponga aumentar las penas. Y entonces aumentan el mínimo y el máximo, en forma puntual para el delito de que se trate o en forma general para todos los delitos a través de las pautas del artículo 41. Ese artículo sí ha sufrido cambios porque ya no es 41 bis, 41 ter, etc., sino es 41. Entonces, ¿qué pasa? Puede ocurrir que esta cuestión de aumentar los mínimos, ya de por sí y aplicada a un caso concreto, determine la violación del principio de proporcionalidad. Estoy recordando un hecho personal que experimenté hace unos años. Yo hace unos años publiqué un libro que se refería a la nueva ley de estupefacientes de aquel momento, que se había publicado casi inmediatamente de sancionada la ley. Luego tuve que dar una conferencia en Mendoza y se acercó a alguien del Poder Judicial de Mendoza y me dijo, mire, ocurrió un suceso en la cárcel donde a uno de los internos se le descubrió droga en su poder. Y bueno, cuando tuvo que asumirse la necesidad de juzgar ese hecho, resultó, decía este hombre, que si se le aplicaba solo el mínimo legal de ese delito, la situación de él cambiaba abruptamente y era exagerada la sanción final que le hubiese correspondido. Y charlaba conmigo sobre cuál era la solución de este caso, la solución posible de este caso, para no aplicar la disposición de la ley de estupefacientes con tan graves consecuencias para el imputado. A mí se me ocurrió, a la luz de lo que me estaban explicando, que la solución estaba dada por el análisis de la tipicidad, porque si efectivamente la tenencia de droga, en este caso para uso personal, es un delito que
está afectando la salud pública conforme la ubicación del mismo texto legal, yo pensé y le pregunté a este señor si la acción del penado efectivamente significaba un daño, un perjuicio o un peligro a la salud pública. Él me dijo que no. Y bueno, si la actitud no significa un peligro para la salud pública, la solución del asunto era declarar la atipicidad del hecho, justamente porque no había una afectación real del bien jurídico. Esta solución puede tener personas que no la compartan. Y tampoco quizás algunos no compartan el hecho de que muchas veces los tribunales no aplican el mínimo legal o dejan de aplicar la sentencia que correspondería a lo que dice el texto legal por invocación de un instituto cuyo origen es bastante remoto, pero que se ha puesto de moda, digamos así, últimamente, sobre todo a raíz de la sanción del nuevo texto hace varios años del Código Penal alemán, que es el Instituto de la Pena Natural. Entonces, en casos en que la misma acción desarrollada por el sujeto le provoca a él un daño psíquico, físico o personal de tal magnitud que no tendría sentido agregar una pena oficial, estatal, a ese sufrimiento. Entonces, se dice en estos casos, y lo han contemplado incluso los nuevos códigos procesales penales, que este instituto de la pena natural puede aplicarse para dejar sin efecto la posibilidad del mínimo legal, cuando este mínimo legal también sea exorbitante para el caso en cuestión. Yo lo dije en otras de las clases que tuvimos a través de estas filmaciones, que este tema de la pena natural está muy vinculado al indulto, o sea, es una especie de gracia que se hace en consideración a la situación. Bueno, otros casos que se pueden plantear, yo anoté y ustedes lo van a ver, el caso Robledo-Pusch. Los más jóvenes quizás no recuerden a este individuo, pero los que tienen alguna edad sabrán que cometió muchos crímenes horribles. Y bueno, este individuo está en reclusión por tiempo indeterminado y ha pedido que en algún momento se le conceda la libertad condicional. Y se le ha denegado la concesión de la libertad condicional por los argumentos que ustedes van a ver luego en los juicios, en los textos correspondientes a este módulo. Y bueno, también como un dato curioso, se puede recordar que en algún momento pidió que se le permitiese morir con una inyección letal. O sea, el individuo está consciente en que la situación en que vive, en que nunca va a recuperar la libertad, si las decisiones siguen siendo así, es peor que morir. Entonces pide o pidió la posibilidad que se le aplique una inyección letal. Bueno, pero ya vemos que hay casos que son casos extremos, donde las decisiones no son fáciles, porque por un lado está el requerimiento social de que no vuelvan a delinquir individuos de esta naturaleza, y por otro lado está el problema personal tan serio como el que acabo de narrar. Por último, tengo que señalar una cosa que a mi juicio es muy interesante, que es que el principio de proporcionalidad tiene que ser aplicado no solo respecto de la legislación de fondo, en el sentido del Código Penal, sino también de la legislación referida a las contravenciones o faltas. O sea, puede haber casos en que una falta, una contravención, o sea, en la historia sería un delito de menor entidad, pueda llegar a tener una consecuencia para el individuo que sufre la sanción demasiado considerable, demasiado grave. Entonces, para esos casos también hay que contemplar la vigencia del principio de proporcionalidad a la luz
de los temas que estoy explicando en este curso. Con esto doy por terminado entonces este tramo y la explicación a través del video del sexto módulo.